Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos como cada jueves a Málaga Santa, la cita cofrade de Canal Málaga. Hoy en un espacio que no es estrictamente cofrade, pero sí tiene mucho que ver con la Semana Santa. Estamos en la exposición Antonio Montiel de lo divino y de lo humano, una retrospectiva del gran artista que recorre gran parte de su obra, mucha de ella centrada en el arte sacro. Por eso estamos aquí. Estaremos con Antonio Montiel, pero también hablaremos de los horarios del Lunes Santo y más en concreto del comunicado que ha hecho público la Archicofradía de Pasión mostrando su disconformidad con lo ocurrido. Recordemos que fue la única hermandad que no aprobó esos horarios del Lunes Santo. Y hoy nuestras secciones habituales que nos llevan a la Archicofradía de la Expiración, al barrio de Cruz de Humilladero con humildad y paciencia y a las reales cofradías fusionadas. Y repasaremos toda la actualidad cofrade. Quédate con nosotros que durante la próxima hora llevamos la actualidad cofrade directamente hasta tu casa. Comienza en Canal Málaga, Málaga Santa. La exposición tiene el título de lo divino y de lo humano, pero bien podría ser la humanización de lo divino. Las Salas de la Coracha acoge esta exposición retrospectiva de Antonio Montiel, más de 100 obras que recorren 50 años de larga trayectoria pictórica de Antonio Montiel. Hoy Málaga Santa desembarca en estas Salas de la Coracha, en el Museo del Patrimonio Municipal, para adentrarse en la obra de uno de los grandes retratistas de nuestro país. Hace casi 40 años, Montiel se fue a Madrid en busca de sus sueños, con aquella frase que le ha acompañado toda su vida: me voy de Málaga para poder triunfar en Málaga. La exposición se divide en 3 salas, una dedicada a su primera etapa, otra a su faceta de retratista, en la que Montiel ha destacado sobremanera, retratando entre otros al rey Felipe VI, el Papa Juan Pablo II, la actriz y cantante Marisol, Federico García Lorca, la baronesa Carmen Thyssen o la duquesa de Alba. En este programa nos vamos a centrar en la sala que recoge su obra dedicada al arte sacro y a la cartelería, esta en la que nos encontramos. La capacidad de Antonio Montiel de simplificar al extremo más humano lo que supone la Semana Santa en cada uno de nosotros. El diálogo con el coronado de espinas, con mirada dulce y serena dirigida a un niño, o el abrazo al cautivo, al Señor de Málaga, por parte de cualquier devota. Pintor de tradiciones, de arte popular, de expresiones sinceras y humanas a través del mundo cofrade que refleja ese sentimiento que cualquiera de nosotros puede tener al entrar en un templo y encontrarse frente a frente con el Señor o con su madre. 10 años de diferencia entre este cartel de la Piedad o este de la Virgen del Rocío de Pastora con motivo del 25º aniversario de la Hermandad del año 2014, este de 2004. Desde este rinconcito de la exposición hacemos como siempre el arranque del programa repasando lo más destacado que nos deja la actualidad cofrade, que nos llega de la mano de Rocío Carrascal. La Cofradía del Rescate pondrá fin al periodo de intervención en el que se encuentra inmersa desde hace casi un año y medio. El presidente de la comisión gestora ha convocado cabildo de elecciones para el próximo 11 de diciembre, una vez que se ha alcanzado un acuerdo para presentar una candidatura de consenso, fruto de las 2 candidaturas que concurrieron en el último cabildo y que tuvo que anularse por los enfrentamientos entre sus miembros. Ahora se abre un nuevo periodo en la Hermandad del Martes Santo, que podrá volver a la normalidad de cara a la próxima Semana Santa. Ya lo adelantó hace 2 semanas en Málaga Santa el comisario episcopal Pedro Ramírez. Bueno, estamos trabajando, sobre todo los hermanos están trabajando precisamente pues en recuperar la normalidad, ¿no? Evidentemente la cofradía, después de una situación muy complicada y muy compleja, nada deseable, pues está intentando recuperar la normalidad, que para lo que precisamente estamos nosotros, para ayudar al reencuentro entre los hermanos, a que se normalice muchas situaciones que se han producido a lo largo del tiempo anterior a nuestra presencia allí, y para que poco a poco pues, la cofradía recupere su soberanía, los hermanos recuperen la normalidad y se preocupen precisamente de
de lo que tiene que preocuparse una hermandad, ¿no? Las cofradías malagueñas han mostrado su lado más solidario. La mayor parte de ellas ha puesto en marcha distintas iniciativas para recaudar fondos o material necesario para los afectados por la dana. Además, el presidente de la agrupación, José Carlos Garín, confirmaba el pasado lunes en el programa Málaga Aquí y Ahora de Canal Málaga que el ente agrupacional ha donado 10.000 euros a través de Cáritas. Los cofrades sepan un poco cuál ha sido la aportación económica, se hizo el día 1 a través de Cáritas, y porque además hay que pensar que esto ahora mismo es en inmediatez, pero dentro de 2 meses habrá gente que vaya a Cáritas para que le paguen la luz y que le paguen el alquiler y que le paguen. Es decir, todo esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso digo que es importantísimo todo lo que se está haciendo, la recogida de alimentos, la recogida de productos de limpieza, de productos de manejo de la tierra que hay ahí ahora, pero tampoco olvidemos que la posibilidad de aportación económica hoy día es un bizum de 5, 10, 15, 50. Claro, y sumando. Es igualmente efectivo, Claro. La Santa Cruz celebra el 40 aniversario de Nuestra Señora de los Dolores en su amparo y misericordia. La hermandad ha planteado un calendario de actos en materia formativa, social y de culto. Se va a desarrollar una charla en la que participarán hermanos fundadores para poner en común vivencias en torno a la Dolorosa. Además, la hermandad prevé desarrollar un nuevo ensayo solidario el próximo mes de febrero en el recinto ferial del Cortijo de Torres. Los beneficios se destinarán a ASAEC y Cáritas. En relación a los cultos, el 30 de noviembre se oficiará una Eucaristía conmemorativa en San Felipe Neri. Quedan 6 meses para que María Santísima de la Esperanza procesione en Roma en la procesión magna por el jubileo de las cofradías. Esta semana la Archicofradía ha publicado un vídeo con imágenes de la capital romana y de la Virgen con el título «Todos los caminos llevan a la esperanza». Además, la gran procesión de Roma ya tiene su página web, que nace para desgranar toda la información que vaya surgiendo de cara a este culto extraordinario que presidirán el Cristo de la Expiración de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga. También hemos conocido que acudirá a Roma el Nazareno de León, una de las grandes devociones de la ciudad leonesa, de autoría anónima, aunque se le sitúa en el círculo castellano del siglo XVII. El Nazareno irá en el desfile previo en el que participarán también una Dolorosa de Sicilia y los crucifijos de Génova. Vélez Málaga acoge la primera gala benéfica Historias de Superación que organiza la Cofradía del Ecce Homo y Amor, una gala que contará con diferentes testimonios de superación y con la participación de artistas locales y provinciales. Los beneficios irán destinados a la Asociación de Cáncer de la Exarquía Esperanza. La Virgen María ha sido sin duda también protagonista de gran parte de la obra sacra de Antonio Montiel. Tenemos aquí este estandarte de María Santísima del Amparo del año 1992. Otros, evidentemente, dedicados a la imagen de Cristo o a algunas estaciones del Vía Crucis, o este estandarte de la Virgen de los Dolores de Alhaurín de la Torre. Vamos ya con alguna de nuestras secciones habituales, concretamente la que nos trae cada semana Marta Jiménez, que recorre la geografía cofrade para acercarnos en detalle a nuestros sagrados titulares. Hoy Marta acude a la iglesia de San Juan, a una de las capillas de las Reales Cofradías Fusionadas. Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna es hoy protagonista en sus ojos. Ante el pueblo exaltado, Pilato ordena flagelar al Hijo de Dios antes de ser crucificado. La imagen de Jesús de Azotes y Columna, titular de las Reales Cofradías Fusionadas, está atribuida a Andrés de Carvajal y datada en la primera mitad del siglo XVIII. Sus manos atadas y el daño que le están infligiendo determinan la postura del Señor, aunando por un lado la inmovilidad del tronco superior y por otro la postura de la espalda, resintiéndose de los latigazos. Esta conformación anatómica se completa con su boca entreabierta y la expresión de dolor en su mirada hacia arriba, así como con su cabeza levantada. Esto último hace que caiga hacia atrás su larga melena. La abundante presencia de sangre es fundamental en el discurso que evoca la advocación de la imagen. Amén de la herida en el pómulo izquierdo, aparecen pequeñas salpicaduras en el pómulo derecho, lagrimal, oreja, nariz, comisuras y un diente. También se observan múltiples y realistas laceraciones
en brazos, espalda y piernas, destacando el reguero que recorre toda la espalda. La columna en sí misma cobra una especial importancia dado el pasaje que representa. Se trata de una columna realizada en madera, pero recubierta de plata y carey, con incrustaciones de nácar. Por sus características, se estima que se trajera desde México en el siglo XVIII. En 2006 el señor fue restaurado por el profesor Juan Manuel Miñarro. Se retiró el yeso que ocultaba el modelo original y esa eliminación permitió descubrir algunos aspectos de su anatomía hasta entonces desconocidos. Gracias, Marta, como siempre, por darnos ese lujo, ese privilegio de acercarnos en detalle en esta ocasión a uno de los titulares de las Reales Cofradías Fusionadas, nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna. De regreso aquí a la sala de exposiciones de La Coracha, Antonio Montiel, de lo divino y de lo humano, un recorrido por la obra de, yo creo que el gran retratista de nuestro país, que es como se le conoce, más allá de nuestras fronteras malagueñas, pero aquí también lo conocemos por su prolífica obra sacra y también como cartelista. Yo tengo marcado en mi memoria, en mi ser cofrade, ese cartel de la Semana Santa, el Coronado de Espinas, estableciendo un diálogo maravilloso, dulce, sereno, con un niño que podría ser cualquiera de nosotros, ahora, antes o siempre. Antonio Montiel, buenas noches. ¿Qué tal, Santi? Encantado de estar contigo. ¿Qué significa para ti, en tu ciudad, en tu casa, tener esta exposición? Pues es un sueño acariciado desde hace años, ¿no? Porque imagínate, para un pintor que ha presumido de malagueñismo, porque yo he sido un pintor que, aunque me fui a vivir a Madrid cuando tenía 22 años, nunca dejé Málaga, nunca dejé de trabajar para cosas malagueñas, para pues, arte sacro, para todo. Es decir, que he hecho arte sacro, pero también he hecho carteles para otras cosas como la feria, para carnaval. Y bueno, pues el hacer esta muestra retrospectiva, porque es una exposición que va desde que yo tenía 11 años hasta la actualidad, aunque pude haber expuesto cosas más antiguas. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que hubo que restringir, porque yo tenía unas 180 obras elegidas, pero el comisario, que es Elías de Mateo, director del Museo Rebello de Toro, me dijo, no, Antonio, no podemos poner tantas porque las salas no dan, y son 3 salas, ¿no? No dan para tanto. Y no he podido poner muchas cosas, pero significa algo muy importante porque es un poco poder recopilar obra que además era muy difícil de que la gente la pudiera ver al natural, porque son muchas de ellas de instituciones privadas, y el hecho de poderlas traer todas esa selección, ¿no? Porque hay mucho más, pues significa algo muy importante. Me voy de Málaga para poder triunfar en Málaga, año 1986. Que fue el año que me fui a Madrid, después de haber hecho el servicio militar, que lo hice en el 83. Luego estuve ese intervalo de tiempo en Málaga como profesor de pintura, monté mi propia academia en la calle Granada, pero sabía que si me quedaba en Málaga, las metas estaban muy limitadas, los horizontes limitados. Más la Málaga de aquella época, que no tenía tanta demanda cultural como la que tenemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, los artistas soñábamos con Madrid y eso fue lo que hice, ¿no? A la aventura, dejé todo, vendí caballetes que tenía en la academia, porque primero estuve en la Galería de Arte Miguel Ángel de profesor, tras terminar el servicio militar, luego monté mi propia academia en calle Granada y a la aventura me fui a Madrid, pues buscando realizar ese sueño que todos los artistas de alguna manera tenemos. Cofrade, ¿cómo ha jugado, qué papel ha jugado la Semana Santa en ese destierro artístico que te llevó a Madrid? Pues la Semana Santa ha tenido una gran importancia, primero porque soy creyente, luego porque el arte sacro siempre me gustó, siempre me interesó, el misterio que además lo han hecho los grandes artistas de la historia, porque yo soy un gran admirador de Velázquez, ¿no? Y Velázquez, pues fíjate, ha pintado uno de los Cristos más bellos que se han hecho en la historia del arte, ¿no? Goya también,
y tantos artistas, ¿no? Que el arte sacro lo han tenido como algo importante dentro de sus carreras artísticas. Yo he tenido siempre ese punto porque me ha interesado mucho la espiritualidad y el arte sacro siempre me lo ofreció, ¿no? Y luego aparte porque las cofradías en Málaga pues representan algo que provoca mucha inquietud en los malagueños porque hay mucha gente que les encanta la Semana Santa, que les encantan las imágenes, todo lo que conlleva una cofradía, y para mí ha tenido una gran importancia. Decía que el título de la exposición es De lo divino y de lo humano, y yo en la presentación decía que bien podía ser la humanización de lo divino. Y hago este juego de palabras porque a través de tu obra acercas, humanizas el sentimiento que cualquier cofrade puede tener a la hora de entrar en una iglesia, esas ganas de abrazar al cautivo, como hace Diana Navarro en esa magnífica obra, en ese cartel, ese niño que se acerca al coronado de espinas para hablarle, contarle, establecer un diálogo, quién sabe cómo y sobre qué, y eso es humanizar lo divino y naturalizar las cofradías. Sí, porque verás, bueno, incluso la muestra, que ha sido este título, lo ha llevado a cabo Elías de Mateo, se selecciona como portada del cartel y del catálogo el cuadro que pinté en el año 2006 para la Semana Santa de Málaga, ¿no? Porque además ahí está reflejado lo humano y lo divino, ¿no? En ese cruce de miradas de un niño que conocí en una peña malagueña, y del coronado de espinas, que me daba, como al estar sentado, me daba para hacer ese juego que yo quería hacer, ¿no? Que es el cofrade que se acerca con la inocencia hacia la figura de Cristo, ¿no? En esa parte bíblica, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Pero a través de la Semana Santa. Y es cierto que cuando hago una obra sacra, aunque esté pintando una imagen, yo creo que las imágenes, como pasa con el cautivo y otras tantas, yo creo que el ser humano, la gente, los fieles, hacen que las figuras se humanicen. Hay gente que te dice, hoy el cautivo lo he visto más sonriente, hoy la esperanza está más triste, ¿no? Yo creo que el ser humano hace que las figuras cobren casi vida por la energía que les provocan, que proyectan sobre la figura a la que tienen esa devoción, ¿no? Y entonces yo, pues cuando las veo, pues a mí me provoca eso, y quizá en ese aspecto es por lo que de alguna manera me sale, ¿no? Pero no creas que lo hago a cosa hecha. Es el resultado natural de lo que yo siento al proyectarlas, pero sin querer humanizarla. No creas que es que yo digo, ahora le voy a poner los ojos de manera que el blanco a lo mejor duro que pueda tener de talla se lo voy a suavizar. No, yo lo pinto como lo veo. Pero yo sobre todo me refiero a la humanización de la relación que puede establecer cualquier cofrade, cualquier devoto, cualquier creyente para con la imagen. Todos sabemos lo que significa, lo que representa el Señor. Pero en ese momento de necesidad, de alegría, de angustia, ¿cuántos no hemos querido abrazarnos al cautivo o a cualquier otra imagen, ¿no? Agarrarnos a los pies de la Virgen para pedirle, para agradecerle esa humanización del Señor y la Virgen como personas, ¿no? Pues aunque no te lo creas, por ejemplo, cuando se me ocurrió hacer, por ejemplo, el cartel del cautivo con Diana Navarro, que además yo le había pedido a ella hacía tiempo ya, antes de ser mucho más famosa y todo, yo la veía en el Hospital Civil, le dije, el día que haga el cartel de la Semana Santa me gustaría tomarte como modelo. No pudo ser, porque en aquel momento me pidieron que no fuese una representación de alguien conocido en el cartel, ¿no? Pero ese cartel, aunque no te lo creas, hubo una parte que lo criticó, porque llegaron a decir que cómo me atrevía yo a poner a una mujer abrazada al cautivo. Y claro, digo, no han entendido la lectura. Es el amor filial de una mujer con su velo, simplemente porque ni siquiera le puse mantilla, para que no le quitara protagonismo a la imagen del cautivo, ¿no? Pero es lo que cualquier malagueño le encantaría, o cualquiera que venga de fuera, hacer con el cautivo, ¿no? El abrazo, la cercanía, lo mismo que el niño que
que toca a la figura del coronado de espinas. Cristo de la Expiración, la Virgen de la Amargura de Zamarrilla, el Nazareno de Almojía. Sí. Al final han sido muchas obras que han servido para anunciar la Semana Santa o la salida procesional de diferentes imágenes. Sí. De diferentes cofradías. Sí. Han sido muchas y no están aquí todas, ¿no? Se han quedado algunas fuera, ¿no? Pero no podía hacer otra cosa, ¿no? Había que hacer una selección y no he podido poner cosas como, por ejemplo, en la que hice para Fusionadas cuando se celebró el 75 aniversario, o incluso el de La Pollinica, ¿no? Se han quedado fuera. Espero volver a hacer una segunda muestra con las cosas que no se han podido ver en esta. Oye, Antonio, la cartelería queda, porque evidentemente es un anuncio para un momento determinado, para una efeméride concreta, para una Semana Santa concreta, pero queda en el legado artístico de la institución o de la cofradía que sea. Pero también estamos viendo una serie de estandartes, que al final eso es una obra que es más permanente, si me permiten, ¿no? Porque al final es el anuncio en el cortejo procesional de que viene después la imagen del Señor o de la Virgen, y en esta ocasión también vemos pues imágenes que están pintadas en estandartes de Nerja, aquí de la capital, el Cristo de las Penas de Salesiano, María Santísima del Amparo, bueno, el propio Jesús cautivo. Hay muchos estandartes, muchas estaciones del Vía Crucis que también has pintado. También. Claro, eso para un artista supone un gran orgullo, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que me han sucedido es pintar, por ejemplo, el estandarte del cautivo, ¿no? Que sea el estandarte oficial, porque luego están también el Vía Crucis, donde yo también tengo la sexta estampa es mía, ¿no? Que es un Cristo con la cruz a cuestas. Pero pintar el estandarte oficial, eso en su momento supuso muchísimo, y además no te puedes imaginar, porque eso se hace en el año 95, y van los hermanos a recogerlo en mi estudio de Madrid. No te puedes imaginar lo que aquello fue cuando de pronto lo descubrí, la gente llorando, porque además es que está en una penumbra, es una imagen que además se humaniza quizás por toda esa sombra, porque no es lo mismo que tú le metas un flash, que entonces le da un aire más de muñeco, a que tú cuides las luces, y el cautivo además lo hice con aquella especie de rosetón, con aquel rosetón que hay en San Pablo, simplemente entraba y coloqué a la imagen de Jesús cautivo en medio de la iglesia dándole salud, ¿no? Supone, imagínate, muchas cosas. He pintado tanto para hermandades de gloria, como puede ser, por ejemplo, la de la Virgen de la Cabeza, o los estandartes de Semana Santa. En muchos casos la pintura está sobre un terciopelo liso, pero en la mayoría de los casos lo vemos sobre bordados que hace de marco y que realza aún más, ¿no? el conjunto de la obra. Claro. Es que bueno, hay algunos estandartes que al ser más sobrio, ¿no? Mi primer estandarte lo pinté en el año 92 y fue una dolorosa que hice para la Hermandad del Sepulcro, que es una hermandad, como bien sabes, muy seria, muy austera, y en el que me posó una famosísima artista sevillana como fue Juanita Reina, ¿no? Yo no la busqué porque fuera famosa, sino simplemente porque alguien me habló de que tenía cara de virgen. Entonces yo ni siquiera la conocía casi, ¿no? Porque no estaba mucho en ese tema. Pero fíjate, nos ponemos en contacto, ella dice que sí, y me ofrecen incluso un manto de una virgen de capilla de la Hermandad del Rico, por tratarse de Juanita Reina, porque Juanita era muy venerada. De hecho, incluso hasta el pelo de la Virgen de la Macarena es de Juanita Reina. Imagínate en Sevilla lo que significa, ¿no? Y fue pues un estandarte que para mí significó mucho en su momento, ¿no? Porque fue mi primero verlo en la calle. Y encima es que salió hasta en el telediario, es decir, que fue muy importante. Oye, Antonio, ¿te ha quedado alguna imagen de Semana Santa de Málaga por pintar que sea especial para ti, devocionalmente hablando? Bueno, siempre quedan muchas, es decir, hay muchas, ¿no? Lo que pasa es que quizá he pintado a lo mejor un poco las que han sido más populares, ¿no? O más conocidas, ¿no? Pero siempre hay muchas que me encantaría hacer, ¿no? Algunas, por ejemplo, pinté a la Virgen del Dulce Nombre, que tampoco ha podido ser expuesta, y siempre hay imágenes que me gustaría retratar, ¿no? Uno de los deseos que yo tenía era la Expiración, porque ha sido la imagen que artísticamente quizás más me haya podido gustar, ¿no? En cuestión de, no ya tanto de devoción, pero sí como obra de arte, ¿no?
Y pude hacerla hace unos 3 años, que también está expuesta en la sala, ¿no? Pero siempre hay hermandades que quiero seguir haciendo, lo seguiré haciendo. ¿Y alguna obra de las que están expuestas aquí que le tengas especial cariño, que sea especial para ti por alguna circunstancia X, ya sea por el momento en el que la realizaste o porque tenga algún carácter especial para devocional? Claro, cuando tenía 20 años, un día quise hacer la imagen de un Cristo, pero un Cristo real, no basándome en una talla. Era como, por ejemplo, el caso de la Dolorosa, no quise que fuera una imagen, sino que tuviera vida, ¿no? Porque aunque tú le puedas poner vida a una imagen, a una talla, pero nunca es lo mismo cuando intentas hacer algo que parezca de verdad la imagen de una persona, ¿no? Entonces, en el estudio, con un espejo, pues quise hacer un trabajo para poder ver carnaciones de luces, de sombras, y entonces hice un autorretrato, creé un autorretrato casi sin buscarlo, y salió mi primer autorretrato a la edad de 20 años. Ese es uno de los que más cariño le tengo. Creo que tiene algo especial, ¿sabes? Porque transmite algo que la gente cuando lo ha visto ha sentido muchas cosas. Y no es un Cristo doloroso, a pesar de llevar corona de espina, pero hay una mezcla ahí sutil entre tristeza y un cierto toque de estar por encima del dolor. ¿Eres hermano de alguna cofradía? No soy, pero hermano honorario de muchas. Oye, Antonio, para terminar, si te volvieran a encargar a día de hoy, siglo XXI, año 2024, el cartel de la Semana Santa, ¿volverías a hacer el que hiciste? Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que, como ya lo hice, ahora haría otra cosa, ¿no? Y tengo muchas ideas. Me encantaría volver a hacerlo. Ojalá algún día me lo pidan, porque creo que todavía podría superar aquello que hice en aquel momento. Pues Antonio, nos vamos a quedar esta noche haciendo el programa aquí en el marco de esta obra, respirando arte, respirando también pues esa devoción que despierta tu obra en diferentes hermandades de la capital y de la provincia. Agradecerte que hayas estado esta noche con nosotros y felicitarte por esta trayectoria fantástica que estoy convencido de que todavía tendrá mucho recorrido en el futuro. Muchísimas gracias, Santi. Gracias. A ti y a todos los que te ven. Muchísimas gracias. Gracias también a Elías de Mateo, al comisario de esta obra, que también ha hecho posible que estemos hoy aquí, igual que a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y a todo el Ayuntamiento por permitirnos estar en un espacio de exposición en unas horas que no son habituales de apertura al público. Me voy a la publicidad y a la vuelta más protagonistas, más actualidad, cofrades, más secciones del programa y más Málaga Santa a tu lado. Una de las obras icónicas desde el punto de vista sacro de Antonio Montiel es este cartel de la Semana Santa de Málaga del año 2006, ese diálogo del coronado de espinas con ese niño vestido con la túnica Burdeos. Uno de los carteles que quizás todos recordemos por el gran significado que tuvo y que expresa esa dulzura que trató de reflejar Antonio Montiel con esta obra que, como digo, anunció la Semana Santa del año 2006. Estamos en Málaga Santa, en las salas de la Coracha del Museo del Patrimonio, y vamos con otra de nuestras secciones habituales del programa, la que nos trae cada semana Juan Romera, que bucea en los archivos de las cofradías y en esta ocasión lo hace en la de Humildad y Paciencia. Hoy abrimos una página en la historia de esta cofradía del barrio de Cruz de Humilladero para rememorar el año en el que se agrupó dentro de la agrupación de cofradías de Semana Santa. En este salón en el que nos encontramos, los hermanos de Humildad y Paciencia recibieron hace 10 años y ya algunas semanas una noticia que cambiaría por completo su historia, y es que la Junta de Agrupación de Cofradías se había aprobado el ingreso de esta corporación del Domingo de Ramos en esta institución. Por eso hoy abrimos una página de historia y nos remontamos a aquel mes de octubre del año 2014. La historia de Humildad y Paciencia está repleta de hitos que en su historia reciente han venido a escribir un relato propio en los últimos años. Podríamos pensar que esta afirmación puede ser contradictoria, sobre todo si atendemos a la propia condición de juventud que esta corporación luce con orgullo en el barrio y en la calle. Sin embargo, en los últimos años no solo ha experimentado un crecimiento patrimonial y social sin precedentes, sino que los capítulos que conforman su pasado se han ido repitiendo uno a uno.
Allí está la bendición del Cristo de Ruiz Montes o el reciente 25 aniversario de la llegada de la Virgen a Cruz de Humilladero. Todo ello en menos de 10 años, que es justo el momento al que nos remitimos porque este mes de octubre se ha cumplido una década desde que Humildad y Paciencia ingresó en la agrupación de cofradías. Aunque la petición se había aprobado en Cabildo de Hermanos en verano de un año antes, no fue hasta el octubre siguiente cuando los diferentes pasos se fueron materializando. Primero, con la Junta de Gobierno de San Julián dando luz verde a la propuesta con 37 votos a favor, 5 en contra, 2 en blanco y 1 nulo. Esa fue la primera buena noticia antes del sí definitivo, que llegaría poco más de una semana después. La Asamblea de Delegados ratificaba esta decisión el día 9, con 131 votos a favor, 31 negativo y 3 en blanco. La ilusión y la alegría llenaron entonces los salones de una casa hermandad que acababa de ver cómo el barco en el que venían navegando desde hacía tiempo conseguía tomar un nuevo puerto. Así queda recogido en las crónicas que ya habían avisado de que Humildad y Paciencia llamaba a las puertas con los deberes hechos. Pero sobre todo quedan los recuerdos de aquellos hermanos que hoy miran al pasado y ven cómo ellos, junto con Mediadora, hicieron crecer la Semana Santa de Málaga con su llegada al centro, algo que sucedería al siguiente Domingo de Ramos. Gracias, Juan, por abrirnos esa página en la historia de Humildad y Paciencia, que está reciente en el tiempo, pero que nunca está de más recordarla. Otra de las grandes obras que ha pintado Antonio Montiel, reflejando grandes devociones. Esta de María Santísima de la Amargura Coronada del año 2013, la Virgen de la Estrella, más reciente, del año 2020, o esta del Cristo de la Expiración del año 2019. Precisamente el Cristo de la Expiración es protagonista de la historia nazarena que cada semana nos trae Juanjo Ruiz al programa. En esta ocasión, Juanjo nos va a hablar de un incidente que sufrió la Archicofradía en el año 1944. Muy buenas, Santi. Hace un tiempo, mirando por internet, me encontré con una foto que me impactó, precisamente esta foto, y me quedé impresionado. Entonces decidí venirme al foco de la noticia, al origen de la noticia, a la fuente de la noticia que está aquí en la Archicofradía de la Expiración. Jorge Rodríguez, vicesecretario, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias por recibirnos aquí en el Salón de Actos. Tres preguntas fundamentales al hilo de la visión de esta imagen. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Muy bien, hemos dicho dónde. Quizá es el asunto más difícil de esclarecer. Por la tradición oral que ha llegado hasta nosotros, probablemente se produjo por un pequeño accidente fortuito a la altura de la Alameda. Parece ser que el accidente se produjo al chocar con el cableado del tranvía. Del tranvía. Sí. Eso provocó que parte de la cruz, el travesaño de la cruz, se desprendiera e incluso parte del estipe también. Correcto. ¿Cuándo? Pues esta segunda pregunta quizá la tenemos más clara. Tiene que rondar la segunda mitad de los años 40. Muy probablemente, concretamente, se produjo en el año 1944. Lo sabemos porque tenemos una foto posterior del encierro de ese año que prácticamente no deja ningún lugar a dudas. Una foto en la que ya la cruz pues se había de alguna manera recompuesto. Aparte de la cruz, como podemos ver en la imagen, también parte de la luminaria que flanquea a la imagen de Cristo también sufrió daño. Correcto. Y decíamos por qué. El golpe que sufrió la cruz produjo que se partiera a mitad del palo horizontal o vertical o estipes de la cruz, y todo lo que hay hacia arriba pues cayó al suelo. Estamos hablando de una anécdota muy curiosa que pudo haber acabado fácilmente en una gran tragedia. Pero afortunadamente no se tiene constancia de que hubiera daños personales. Solamente, esta imagen que parece que Cristo pues estuviera casi levitando o casi volando. En cualquier caso, tenemos otra imagen que ahora podemos ver y que nos da la idea de que ya al encierro, en ese año, 1944, se recompuso de alguna manera la cruz y Cristo llegó en su trono, que había estrenado, no sé si ese año o el año anterior, ya pues completamente, el año anterior, en 1943, ya llegó perfectamente crucificado. Correcto. Y al final, esta foto lo que nos da pie a conocer una de las curiosidades que tiene nuestro Cristo de la Expiración, el Cristo de Benlluरे, y es que su único anclaje es a la altura de la parte inferior de la espalda, siendo
el aparente anclaje de las manos, algo solo ornamental. Por ese motivo, Cristo se mantenía así, como lo vemos aquí, en esta postura un poco así, semi al aire, pero evidentemente sujeto, como ha dicho aquí Jorge muy bien, por la parte baja de la cintura. Esto es todo, Jorge. Muchas gracias por ilustrarnos una nueva historia. Muchísimas gracias a vosotros. Santi, aquí nos quedamos, en la Cofradía de la Expiración. Gracias, Juanjo, por acercarnos cada semana a esas historias nazarenas que hoy nos ha llevado a la parte más sur del Perchel y más en concreto a la Archicofradía de la Expiración. Seguimos aquí en el Museo del Patrimonio Municipal, en las salas de exposiciones de la Coracha, en esta fantástica exposición de lo divino y de lo humano que recorre la obra de Antonio Montiel, pero centrados ya en otros aspectos de la actualidad cofrade. Hace pocas semanas hablábamos de la aprobación de los horarios de las cofradías del Lunes Santo, algo que siempre es muy celebrado, aunque estemos todavía en el mes empezando el de noviembre, pero en esta ocasión lo hacíamos con una salvedad, y era que la Archicofradía de Pasión no había firmado esos horarios porque no estaba conforme con ese cambio, esa permuta con la Cofradía de Crucifixión, que entre otras cosas les obliga a realizar la salida pues casi 45 minutos antes de lo que lo tenían previsto en Semanas Santas anteriores. De hecho, se emitió un comunicado por parte de la Archicofradía lamentando que en esta ocasión no se hubiera llevado a cabo pues una aprobación general por parte de todas las hermandades que conforman el Lunes Santo. Antonio Fernández, hermano mayor de la Archicofradía de Pasión, buenas noches. Buenas noches, Santi. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar con la hermandad. Nunca es agradable, ¿no?, tener que emitir un comunicado en el que se muestre disconformidad con algo que ha ocurrido en el seno de la agrupación, concretamente con los horarios del Lunes Santo, donde entiendo que os sentís perjudicados. Efectivamente, está claro que cualquier día, el Lunes Santo en particular, también ocurre, tiene sus dificultades, sus aristas y demás, pero hasta ahora pues se había ido alcanzando los acuerdos por consenso. Siempre había aquel matiz que a lo mejor podía no beneficiar tanto una a otra, pero en este caso pues la Archicofradía entiende que un cambio del calado que supone un cambio de puesto pues debería de haberse llevado de otra forma. Siempre se ha dicho que el Lunes Santo está tan cogido con alfileres que cualquier movimiento podría provocar pues unos retrasos en cadena. Ya el año pasado nos advertían que quizás si no se movía alguna pieza del Lunes Santo podría haber un retraso que fuese en cadena desde las primeras cofradías de la tarde hasta las últimas de la noche, que podrían llegar incluso a los 40-45 minutos. Evidentemente el año pasado solo salieron 2 cofradías, no se pudo visualizar ese acuerdo que sí se alcanzó el año pasado, y este año bueno, pues la solución ha sido esa. Entiendo que había otras soluciones, se podría haber planteado otras soluciones para evitar pues ese problema que podía haber surgido. Hombre, opciones se pusieron sobre la mesa, se fueron descartando por distintas razones. Siempre, como te comento, puede haber que pues, alguna hermandad pues, no considere eso adecuado. Por eso mismamente que al final esta haya sido la solución para desatascar por decir de alguna forma, el Lunes Santo, pues no... la hermandad pues entiende que no es la más adecuada. Quizás también todo esto nace desde que el Cabildo Catedral tomara la decisión de que todas las hermandades que hacen estación de penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral no hagan el recorrido por dentro de la catedral completo, como lo ha hecho siempre la Archicofradía de Pasión, sino que crucen y entren por el patio, por la Puerta del Sol, y salgan por el patio de los Naranjos. Claro, eso antes no generaba este problema del Lunes Santo, porque la Archicofradía estaba dentro del tiempo suficiente para que se desatascara, por decirlo de alguna manera, el entorno de la catedral. Correcto. Puede influir el hecho de que evidentemente que la Archicofradía cruce en vez de hacer la estación completa, pero ya en 2019, o sea, con el nuevo recorrido oficial, haciendo la hermandad la estación completa de la catedral, también se produjeron retrasos tras la estación, o sea que no es un factor único, o sea, hay más factores que influyen a la hora de que se puedan dar esos retrasos. La Archicofradía ha presentado alegaciones a la agrupación, a la Comisión de Horarios Itinerarios. ¿Con qué objetivo, Antonio? Pues el objetivo es simplemente precisamente para hacer ver a la comisión que
que no ha sido la forma más adecuada de tomar la decisión, y invitándolos a reflexionar y reevaluar el acuerdo alcanzado. Ahí el planteamiento de la nota de prensa que publica, o de la nota que publica a los hermanos, que se hace con la prensa, porque el objetivo es informar a los hermanos, y después, evidentemente, bueno, pues los medios de comunicación también se hacen eco. ¿El malestar es con la agrupación o con las cofradías del Lunes Santo? Malestar es como en muchos casos los hermanos han planteado: aquí quién es el malo de la película, quién es el bueno. No es una cuestión de buenos o malos, es una cuestión de, por ejemplo, cuando se aprobó el nuevo recorrido oficial, como tú bien has dicho, el lunes, todos los días tienen sus características. El lunes pues venía de un puzzle que encajaba en el antiguo recorrido oficial, y claro, aprobado un nuevo recorrido, pues hubo que ponerse a trabajar y a consensuar un nuevo esquema. De hecho, en el antiguo recorrido la hermandad era la cuarta que entraba en tribuna. Se pusieron sobre la mesa distintas opciones, se trabajó, a lo mejor no todos los objetivos que uno pudiese llevar los alcanzó, pero sí se logró un consenso, que el resultado fue el itinerario y horario que hasta el año pasado, aunque no saliese, pues existía, y en ese, por ejemplo, pues la hermandad pues fue la segunda, le corresponde pasar a la segunda. Como digo, habría cosas que alguna hermandad pues decir, pues yo me dejé en el tintero esto, lo otro, pero se trabajó y se consensuó y se consiguió un objetivo. Entonces, lo que le gustaría a la hermandad es que precisamente ese consenso, ese trabajo, pues se hubiese visto reflejado en el acuerdo alcanzado. Antonio, entiendo que antes, creo recordar, que tenéis la salida a las 6 menos 20, con el nuevo planteamiento la salida sería a las 5 y 5. Ahora tendréis que hacer la misa de Nazareno. No sé si ya habéis hecho los cálculos hacia atrás para ver cómo afecta eso en la planificación de la jornada, una jornada que recordemos que es laboral. Pues evidentemente todavía, por decirlo de una forma, estamos digiriendo la cuestión, pero como bien apunta, pues en este caso un cálculo mucho más tarde de las 4, o sea, las 4 como fecha máxima sería la más cercana a la realidad. Para poner la misa de Nazareno y después ya la salida a las 5 y 5, cuando ya se... Claro, la misa, de hecho, la misa es preparatoria tanto espiritualmente que también para que el hermano pues parta, o sea, no sea cuando abran las puertas de los mártires, sino que salga verdaderamente, con lo cual entre la misa y la salida pues lo ideal es que haya unos minutos para que no sea una salida atropellada, sino que todo se pueda hacer de forma correcta. Con los planteamientos que hacéis, con las alegaciones que os planteáis llevar a cabo, ¿tenéis como objetivo o pretendéis que se revierta la situación? Evidentemente no se han redactado unas alegaciones para representar a la comisión. El contenido no, discúlpeme, pero evidentemente no estando conforme, pues lo suyo sería de reconsiderar el acuerdo alcanzado. ¿Has tenido conversaciones con los hermanos mayores del Lunes Santo? No sé si has intentado buscar con ellos alguna otra solución alternativa. Yo no he firmado, no, la verdad no he contactado con ninguno y demás, pero estamos a la espera, se ha firmado el acuerdo, aunque nosotros lo hayamos firmado, pues queda en la mesa de la agrupación y por eso hemos dirigido la alegación a la propia agrupación. Oye, Antonio, una de las cuestiones que cuando los cofrades analizamos o analizan todo lo que ocurre en la Semana Santa, y la Archicofradía de Pasión es una archicofradía que además despierta no solo una gran devoción interna, sino que además es una cofradía muy querida en la ciudad. Una de las, permíteme, demandas históricas es que la Archicofradía de Pasión, sobre todo ahora con el nuevo recorrido, prácticamente no está fuera del recorrido oficial o está muy poco tiempo. Sale y entra al recorrido oficial, termina haciendo la estación de penitencia en la catedral y rápidamente vuelve a los mártires. ¿Os planteáis en el seno de la hermandad, independientemente de lo que ha ocurrido en esta ocasión, os planteáis en el seno de la hermandad o habéis estudiado la posibilidad de ampliar el recorrido fuera del recorrido oficial para que el ciudadano de a pie pueda ver a la archicofradía? Sobre la mesa siempre está, como bien dice, lo comparten incluso los hermanos y demás,
cuando se ha visto, se ha observado siempre a lo mejor el principio del ser de la hermandad, evidentemente es una manifestación de fe popular, se hace tanto por los hermanos como el pueblo de Málaga, pero siempre hemos tenido en cuenta el hecho de la cuestión de alargar el recorrido es alargar cómo, alargar dónde, con qué sentido, y por eso, vista la situación, nosotros nada más salir estamos en tribuna, cuando abandonamos la catedral, menos el paso por calle San Agustín, pues ya estamos prácticamente de vuelta, entonces no encontramos ese, o a lo mejor está, pero nosotros no lo vemos, ese enclave que pudiese permitir el ampliar el recorrido. Se dieran las circunstancias, si encontráis la posibilidad de alargarlo con cierto sentido, la hermandad no lo descarta, ¿no? No es una cosa a la que se niegue la hermandad, ni mucho menos. La cuestión es encontrar el lugar justo y con el sentido propio. ¿Pero es algo que estáis permanentemente en búsqueda o que lo tenéis aparcado? Una cosa surgió precisamente con el nuevo recorrido oficial, está ahí, pero no es algo que sea, pareciera una forma prioritaria. Abandonando un poco este asunto y aprovechando que está aquí Antonio, el hermano mayor de la Archicofradía de Pasión, a mí me gustaría que habláramos de la actualidad de la Archicofradía y sobre todo con una fecha en el horizonte que no es tan lejana, porque el tiempo, y más en el ámbito cofrade, no es que corre, es que vuela, ¿no? Enero de 2027, 50 años de la bendición de la imagen de Jesús de la Pasión, obra de Ortega Bru, y ya estáis trabajando en ello. Como bien dice Santi, o sea, el tiempo vuela. Hace 2 días, como el que dice, empezábamos de nuevo el curso, ya estamos prácticamente a las puertas de la Navidad, han pasado los cultos de la Virgen, el Rosario, y efectivamente, pues en 2027 la imagen de Jesús de la Pasión cumple 50 años. La verdad es que una efeméride muy ilusionante. La Archicofradía de la Pasión de Jesús de la Pasión ya es reconocible y la imagen y la figura de Jesús de la Pasión precisamente pues ha enganchado a mucha gente. Entonces estamos trabajando a años vista, pero que está ahí precisamente en cómo celebrar ese aniversario, un aniversario en el que lo que queremos es que Jesús de la Pasión, si está muy presente siempre, pues lo esté aún más. Con lo cual pues, se ha constituido una comisión que está empezando a dar sus primeros pasos. Ya estamos trabajando con un borrador completo. El objetivo sería empezar la efemérides en enero de 2026 y culminarla precisamente en el 2027 con el aniversario del Señor. Conociendo a la Archicofradía, estoy convencido de que habrá un gran pilar social, un gran pilar formativo. No me cabe ninguna duda que vais a trabajar y vais a darle forma. Sobre eso girará gran parte de la efeméride, pero permíteme que te pregunte por un aspecto más, no superficial, pero sí más cofrade, ¿no? Que es cuando se cumple un aniversario redondo, yo rápidamente recurro psicológicamente y mentalmente al reglamento del obispado, que establece que cualquier tipo de aniversario que sea múltiplo de 25, pues permite la opción de alguna salida extraordinaria. No sé si dentro de esos calendarios también se va a barajar una posible salida extraordinaria de Jesús de la Pasión. En ese borrador con el que está trabajando ya un grupo nutrido de hermanos y más que van a tener que sumarse, porque no hace falta que te lo diga a ti precisamente, es una cuestión que no va a llevar adelante ni la Junta de Gobierno ni una comisión, va a ser los hermanos devotos, o sea, es algo que se hace extensivo a todos. Entre muchas cuestiones, pues también está sobre la mesa, pero como hemos comentado, que no significa, o sea, no me refiero expresamente a la salida, ahora mismo hay un montón de cosas, estamos viendo la viabilidad de poder realizarlas y lo que estoy convencido es que cuando culmine este programa habrá cosas que pensábamos que íbamos a hacer y al final no se materialicen y alguna que ni siquiera ahora mismo la tengamos en mente y después sea una parte muy importante de la misma. Entiendo entonces que si la efeméride culminaría en enero del 27, todos los actos, incluida una posible salida extraordinaria, si al final la comisión la trabaja, la perfila sería en el 26, sería en ese acto que va de enero, en ese calendario que va de enero del 26 a enero del 27. Sería, el aniversario es el 30 de enero de 2027
El objetivo es comenzar precisamente el 30 de enero de 2026 y en ese arco temporal, como bien has dicho, un programa cultural, de formación social. Se está trabajando en intentar, porque aunque la hermandad colabora con varias acciones sociales y demás, pero intentar, como en el año jubilar en 2007, pues tener un objetivo concreto para la acción caritativa de la hermandad. Yo estoy convencido, y permíteme, Antonio, que lo reflexione en voz alta, que conociendo la archicofradía y con un absolutamente sentido exquisito de los motivos y los argumentos, pues será una ocasión bonita para ver a Jesús de la Pasión en la calle de manera extraordinaria, bajo los criterios que establezca la archicofradía que se deben dar en una situación como esta. Correcto, bueno, que establezca la hermandad y también muy importante, apruebe la diócesis, que apruebe nuestra iglesia. Antonio, ¿alguna cosa más que nos quieras contar de por dónde transita el curso Cofrade 24-25? Ya inmerso, arranca para la archicofradía con el culto en honor a la Virgen y después ya me imagino que con la mirada puesta en todos los actos de la Navidad y la posterior Cuaresma. O sea, ya es lo que suelen decir, si parpadeas te lo pierdes. O sea, antes que nos demos cuenta, estamos a las puertas de la Cuaresma. Antonio Fernández, hermano mayor de la Archicofradía de Pasión. Tenemos pendiente hacer un Málaga Santa en la Casa Hermandad, o sea que no debemos terminar esta temporada sin estar allí en la Archicofradía para hacer un especial Málaga Santa de los que hacemos itinerantes por toda la Semana Santa de Málaga. Es vuestra casa, o sea que cuando queráis, pues allí estaremos esperando. Muchas gracias por habernos acompañado, Antonio. Muchas gracias a ti, Santi. Pues me tengo que marchar. Me voy a marchar haciendo otro pequeño recorrido por esta magnífica exposición que recorre la obra de Antonio Montiel. Más de un centenar de obras que se pueden visitar hasta el próximo 6 de enero, que recorre pues la faceta por la que Antonio Montiel destaca especialmente, que es como retratista, pero también ese recorrido por el arte sacro que tiene pues en numerosas cofradías de la capital y de la provincia, un gran reflejo de lo que ha sido, de lo que es Antonio Montiel como artista. Gracias como siempre por habernos elegido con este recorrido. Os decimos hasta la semana que viene, próximo jueves, como siempre, a las 10 de la noche en la televisión pública. Aquí en Canal Málaga tenéis vuestra cita cofrade para repasar todo lo que es noticias en cofradías y hermandades de nuestra ciudad y también de nuestra provincia. Gracias por elegirnos.